Mastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astl.tv. Como podrán ver, pues seguimos en home office, ¿verdad? Ya vamos a cumplir ya varios meses en esta modalidad, pero creo que ha sido exitosa y por eso continuamos con entrevistas sobre temas de gran actualidad que a veces son muy polémicos y en este caso pues, son muy interesantes. Y para comentar un tema que pues es de especialistas realmente, y como ustedes saben, pues yo soy neófito en este y muchos otros temas, y por eso invitamos a expertos que nos ilustren sobre temas que pues pueden ser muy complejos, pero que gracias a que nuestros especialistas son muy buenos expositores, pues en general se entienden, ¿verdad? Y empezando por mí, que ya es un gran logro. Y bueno, pues les presento a Alberto Borbolla, que es director de innovación de Metrix. Alberto, qué gusto que estés con nosotros. Muy buena tarde, Enrique. Al contrario, a ti y a tu público, gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar y como ustedes saben, vamos a compartir un PowerPoint que se hizo ex profeso, que tiene que ver, ahorita vamos a ver el tema en específico. ¿Es posible dar el salto a la cuarta revolución tecnológica? Fíjense, ven qué pregunta. Y bueno, pues aquí el programa de Contrapunto TV con Alberto Borbolla, director de innovación de Metrix, y la misma imagen nos dice, ¿no? Como la imagen de la izquierda es la segunda revolución y la imagen de la derecha es la cuarta revolución. Y aquí vamos a poner este monitor que nos estorba un poco. Aquí, que no se desaparezca completamente. La tragedia humanitaria que ha conllevado la pandemia del COVID ha sido un duro golpe a la globalización y al desarrollo económico y social planetario. Los miles de muertos, millones de contagiados y de víctimas colaterales han enterrado la esperanza de la mayoría del mundo, no digamos de empleo, alimentación, vivienda, salud, seguridad y de bienestar en general, sino de la mera supervivencia. Sin embargo, al igual que en las guerras, las pandemias y las crisis, han promovido el desarrollo médico, sanitario y tecnológico y pueden crear oportunidades para dar saltos tecnológicos como en otras etapas de la historia. México podrá dar el salto a la cuarta revolución tecnológica. Con eso es nuestro inicio. Veamos. Aquí hay, en términos generales se hablan de 4 revoluciones tecnológicas. Industria 0.0, la primera revolución industrial. Industria 2.0, la segunda. La tercera, ¿verdad? La de la informática, que es la más cercana. Y la cuarta revolución tecnológica, que ya se habla ya de los sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, redes, etcétera. ¿Cómo ves estas etapas de las 4 revoluciones, Alberto? Yo creo que tenemos en este caso elementos claros que nos marcan
esos cambios como tú bien lo ilustras, ¿no, Enrique? Creo que sí, como mencionas, el de la 3.0 prácticamente coincide con la fecha casi en la cual yo nací, pues ha sido toda una transformación en todos los órdenes. Ya pues, prácticamente a partir de los años 80 ha tenido un impacto pues dramático en nuestro día a día, ¿no? Y Fíjate cómo las revoluciones han tenido ritmos muy diferenciados. La primera ujú, revolución industrial pues inició en el siglo XVIII y tuvo su momento culminante hasta por 1850 aproximadamente, ujú, entre 1850 y 1870, que es la revolución del vapor, del ferrocarril, del hierro, ¿no? Que es la primera, y luego la segunda es la de la electricidad, que viene de fines del siglo XIX y alcanza su momento culminante ahí por la Segunda Guerra Mundial. ujú. Y luego ya la tercera, que inicia pues más o menos en los 60 y, y tiene su momento culminante pues digamos en los 90, ¿verdad? Cuando se inventa Internet. Y ya la última revolución pues, es la del siglo XXI, que muchos dicen que es más, más un proyecto que una realidad. ¿Cómo ves este asunto? Sí, yo creo que, pues bueno, también depende de quiénes son estos voceros en, en torno a esas diferentes industrias, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, toda la industria de cómputo, pues obviamente se ha subido muy rápido en este tema. Yo creo que fue las primeras que se subió y justo en esos temas relacionados con la parte de la inteligencia artificial, que prácticamente es un concepto que tiene pues ya sus años, que tuvo incluso su invierno, es decir, una época en la cual no hubo grandes avances en el tema de inteligencia artificial, aunque había muchas promesas, y pues prácticamente a partir de los últimos 10 años ha habido, en particular en ese tema, toda una serie de nuevos avances que ya han traído resultados tangibles, ¿no? Entonces, por un lado, todo el tema de cómputo, pero también temas relacionados con el tema de manufactura, ¿no? Seguramente creo que tu audiencia ha escuchado por ahí ese tema de industria 4.0 específicamente en el tema de manufactura, que es obviamente una de las empresas o de las industrias, perdón, que tiene mayor impacto en un país como el nuestro, ¿no? Y pues obviamente eso ha tenido ya sus avances, incluso ya hay avances en algunos temas de robots industriales que ya están operando en el país y obviamente muy de la mano con las cadenas de valor de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Y eso pues efectivamente ya está teniendo un reflejo puntual, moderado, a lo mejor no tan ambicioso como se promete al inicio, que puede ser parte de algo también un elemento común con las otras revoluciones, en los cuales a lo mejor al inicio pues se era muy ambicioso sobre qué se podía lograr, pero a lo mejor no tenemos todavía esos conceptos fantasiosos que por ahí algunas personas nos prometían, pero sin embargo ya hay cosas en concreto que ya se están tangibilizando, pero como dices, todavía es, como diríamos por ahí, es un trabajo en progreso, ¿no? Luego, fíjate, algo que caracteriza a las revoluciones industriales es el desarrollo desigual. Hay países que siempre van más adelante que otros y es lo que vamos a ver como los países que, por ejemplo, no alcanzaron a industrializarse en la primera, comienzan ya en la segunda. Entonces, cuando se dan esos casos, se habla de un salto tecnológico. Fíjate, Ujú, un ejemplo, salto tecnológico del siglo XIX, Estados Unidos y Alemania. Hasta mediados del siglo XIX, el Reino Unido encabezó la primera revolución industrial, pero la crisis de 1873 y sus implicaciones puso las condiciones para un cambio tecnológico. Fíjate, aquí hay un fenómeno bien interesante, como una crisis puede ser detonante de desarrollo tecnológico. Esta crisis del 73 pues fue, digamos que, resultado del éxito de la primera revolución. O sea, fue tan exitosa que finalmente se produjo una crisis económica
Y eso va a provocar, ¿verdad?, que haya, pues como en todas crisis, que haya quiebras, que haya fusiones y demás, sobre todo en naciones de reciente industrialización que era Estados Unidos y Alemania, que en todo este proceso de quiebras y fusiones ya no van a seguir el esquema de la vieja revolución, sino de las innovaciones que se estaban dando. Entonces, como se ve en el esquema de la derecha, digamos, en la primera revolución, pues Inglaterra fue la pionera y pues su desarrollo industrial le permitió convertirse en la primera potencia mundial. Pero después de esa crisis, ¿verdad? Se van a dar otras innovaciones que van a ser aprovechadas por Estados Unidos y Alemania para ser ahora las que lideren el desarrollo tecnológico. Tú sabes que una siderúrgica de acero, pues es más poderosa que una siderúrgica de hierro, ¿no? Claro. Y así otras, la industria química, la industria eléctrica, o sea, todas estas innovaciones, pues van a ir dejando atrás a Inglaterra. ¿Cómo ves estos saltos tecnológicos? Sí, yo creo que definitivamente, como mencionas, en este tema de las crisis, pues hay perdedores y ganadores, ¿no? Y entonces es obviamente un reto el de que las naciones identifiquen estas olas y obviamente, como mencionas, que se suban en el momento adecuado, ¿no? En el cual efectivamente puedan representar ese, digamos que no le apuesten a una ola tecnológica que va de salida, sino más bien enfoquen sus recursos y respaldado por el tema de políticas públicas hacia la ola o la revolución entrante, como mencionas, ¿no? Fíjate qué importante lo que mencionaste de políticas públicas. Hay una idea muy superficial de que, pues digamos, en la época del liberalismo, que se habla de que fue una economía que imperó en el siglo XIX y quizás todavía llegó hasta el siglo XX, en la última parte del siglo XIX sí hubo una intervención del Estado en la economía, no en el sentido como lo podemos conocer ahora de que haya una intervención directa, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos se aprobó una ley antimonopolios. Esta ley era pues, para frenar el crecimiento desbordado de Rockefeller, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que él fundó la Standard Oil de Nueva Jersey y empezó a apropiarse, pues no solo de la producción, sino de la distribución, de todo lo que implica, pues el petróleo, ¿no? Incluso petroquímicas, o sea, se volvió un monopolio gigantesco y la idea del gobierno de Estados Unidos pues, era frenar estos monopolios que atentaban contra la competencia, fíjate. O Ujú, sea, claro. o sea, es muy importante para que se diera el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, que el Estado interviniera, no a través de empresas públicas, obviamente no a través de confiscaciones o de regulaciones muy excesivas, sino simplemente frenar el poder monopólico, porque a final de cuentas el poder monopólico pues es un freno para el desarrollo tecnológico, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, debilita en este caso la competencia y al no haber competencia, esta competencia será entre las empresas, pues obviamente generalmente los monopolios tienden a estancarse, este, a no innovar y simplemente mantener el status quo, ¿no? Que finalmente es pues el que está jugando hacia su favor, ¿no? O sea, muchas veces las empresas más chicas pues le apuestan a que a través de la innovación pueden compensar su menor poder económico, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, las famosas, seguramente lo vamos a ver más adelante, la famosa aparición de las startups tecnológicas, ¿no? En esta tercera revolución que pues bueno, se enfrentaron a los monopolios en su momento pues obviamente son un poco el estandarte del capitalismo americano de los últimos 30 años, ¿no? A ver, explícanos qué es una startup, que no todo el mundo tiene muy claro este tipo de empresa. Sí, básicamente es una startup tecnológica en particular. Es una empresa en la cual pues nace prácticamente y a lo mejor seguramente parte de tu audiencia lo ubica o ha escuchado ese tema de las empresas que salieron en una cochera y en las cuales sí, efectivamente sí hay algunos casos
de empresas que pues, prácticamente 2, 3 personas que tenían incluso su trabajo de día y en las tardes habilitaron la cochera de alguien, como pues, poco a poco en el caso, si estamos hablando de hardware, en una pequeña línea de producción para hacer a lo mejor tarjetas de componentes que próximamente que fueron evolucionando a las primeras computadoras personales hasta pues, las empresas en el tema del software, ¿no? que exclusivamente generan programas, aplicaciones, apps, y que prácticamente empiezan de un capital propio de los mismos miembros de la empresa, casi con los ahorros y en algunos casos Steve Jobs y Apple sería un ejemplo. ese sería, creo que ese es el ejemplo más representativo. Él y Steve Wozniak, pues prácticamente arrancaron efectivamente en una cochera, a lo mejor sí ayudándose a que el papá de Steve Wozniak trabajaba en HP, etcétera. Pero sí, prácticamente empezaron con sus recursos y con muchos un tema de promesas y de un poco y ahí empieza este concepto que desde el punto de vista de la perspectiva positiva de la palabra hacker, ¿no? Aquel que empieza a ver cómo desarma algo, desarma una computadora para entender cómo funciona, ¿no? Y a partir de ese entendimiento de cómo funciona, pues hace diferentes O sea, pruebas, evoluciones, ingeniería de reversa se diría, ¿no? ingeniería reversa, ¿no? Y pues ahí en la época inicial de los hackers, pues hay algunas historias famosas, ¿no? Como el Captain Crunch, que es una buena anécdota, a partir de modificaba los silbatos que venían en algunas cajas del cereal, justamente de este Captain Crunch, y con ciertas modificaciones lo que hacía con esos silbatos, lo que podía utilizar, hacía una pequeña caja azul y esa la ponía en estos teléfonos que algunos de ustedes seguramente han visto en películas de estos de que se rotaban para marcar y que a lo mejor en las casas de las mamás de algunos de ustedes todavía hay de ese tipo de teléfonos antes de los teléfonos digitales y en los cuales simulaba o podías utilizar para marcar a cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces, pues, obviamente era un poco darle la vuelta a las compañías telefónicas y pues podían hablar, y hay anécdotas de que le hablaban al Vaticano y además personas, y este momento totalmente gratis, ¿no? Porque hackearon, digamos, que ese mecanismo de la comunicación telefónica, para tener, pues, ahora sí que el ADA internacional, gratuita, ¿no? Entonces, hay de Qué, esas historias qué buena, al inicio. qué buena historia. Mira, otro salto tecnológico muy conocido es el de Japón. Fíjate cómo estaba después de la bomba atómica en Nagasaki, ¿no? Y después Japón fue los que lideraron la tercera revolución tecnológica, ¿no? Japón es muy conocido, ¿verdad? Por toda esta metodología productiva del toyotismo, del just in time, El y, just in time. y obviamente pues por las computadoras, ¿no? Por la informática, que Japón ya para los años 70 pues era una de las potencias de la informática, de la microelectrónica. Sí, Y sí, hace, ven una generación lo que hizo Japón, en una generación. sí, no, realmente es un caso totalmente admirable por donde se vea. Y a lo mejor ya, creo que ya a nosotros países del occidente ya pasamos un poco ese shock, pero hace 10 años te decían, si quieres ver el futuro, el lugar donde tienes que ir es a Tokio, ¿sí? Y ahí es donde incluso a nivel tecnológico había unos temas que todavía en Occidente empezábamos a desarrollar. Ya ahora está un poco más equilibrado y seguramente ya discutiremos el tema más adelante, entre China también por ahí, pero sí, antes, hace más o menos en los 2010, era 2010, 2015, el cumbre de la innovación en todo el tema como tú dices, tecnológico, Te acuerdas incluso de telecomunicaciones. te acuerdas del control total de la calidad
Claro. que se dice que fue invento gringo, pero que fue Japón quien lo aplicó con gran éxito en primera instancia. Sí, y donde el primer casualty pues fue toda la industria automotriz americana, ¿no? Exacto. Fíjate, ¿qué es la revolución, qué es la cuarta revolución tecnológica? Hay varios conceptos que a lo mejor tú nos puedes explicar, que es la disrupción, la convergencia, la conectividad, la innovación, el cambio, la adaptabilidad. O sea, en primera instancia aparece la cuarta revolución como la convergencia de distintas innovaciones, que el resultado es otra innovación. Platícanos cómo es todo esto, Alberto. Sí, pues mira, en teoría es un poco como tú mencionas, en el cual digamos que esa sinergia de toda la parte de los avances en tecnologías de miniaturización, en los cuales prácticamente puedes poner una computadora en cualquier cosa. Este, por ahí estaba escuchando la estadística en la cual te decía que prácticamente el número de microprocesadores o la capacidad de cómputo que había en 3 teléfonos celulares era prácticamente la misma, era superior a todas las computadoras que había en los 80, ¿no? Si sumabas todas las computadoras del mundo, esa capacidad de cómputo te daba una determinada, que es al día de hoy con 3 teléfonos celulares que todos nosotros podemos tener acceso en nuestras manos, era superior a eso, ¿no? O sea, era esta famosa ley de Moore, en la cual lo que te decía es que se estaba doblando el número de capacidad de poner elementos de cómputo, y al mismo tiempo se disminuía la mitad del costo. Eso lo que te llevaba año tras año era esa serie de innovaciones, primero en el tema de cómputo y segundo es el que tú mencionas, también haciendo sinergia con el tema de telecomunicaciones, en los cuales que es justo esta idea que tú estás mostrando a la audiencia del Internet de las cosas, en las cuales pues no tan solo cualquier cosa, cualquier elemento a nuestro alrededor puede tener una computadora, sino puede estar conectado a Internet, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de justamente lo que tú mencionas, la sinergia de esas, al menos esas dos grandes avances tecnológicos que pues te brindan una plataforma para hacer pues cosas inimaginables, ¿no? Oye, y tú como experto en innovación, ¿cuál sería la diferencia entre la innovación de las anteriores revoluciones con la innovación de esta cuarta revolución? ¿Cuál ves la diferencia fundamental? Yo al menos ubicaría dos. La primera está relacionada, pues obviamente las primeras dos fueron muy enfocadas al tema físico, ¿no? En el cual estamos hablando de elementos físicos, había ciertas limitaciones en los cuales casi cuántos pistones puedes ponerle a algo, ¿no? O sea, había una limitación física. Obviamente en la tercera, con el tema de las computadoras, esa barrera que te da la capacidad física, pues obviamente se fue eliminando cuando entró este concepto del software, ¿no? De los programas, en los cuales simplemente necesitaban ciertos elementos para ejecutar, pero obviamente lo que traía como consecuencia era un tema de una economía de escala, ¿no? Antes, al día de hoy, generar un programa o una aplicación que potencialmente puedes vender, pues realmente no implica ningún esfuerzo físico adicional. Es un tema más de distribución, que tú esa aplicación sepan que existen tus potenciales consumidores. Pero antes, pues estabas limitado en, oye, ¿cuántos coches puedes fabricar? ¿Cuántas máquinas puedes fabricar? A partir de la tercera, obviamente, eso ya no fue una limitante. Y este tema de economías de escalas, pues tiene un impacto hacia eso, que va ligado con el cuarto, en el cual si el tercero es un tema de cómo hacer llegar ese aplicación, ese programa al destino final, pues cuando empezamos a hablar del cuarto, de esta cuarta revolución, pues realmente a lo mejor las aplicaciones o los programas que se distribuyen ya ni siquiera los va a consumir una persona, sino los que va a consumir una máquina. Y empezamos a hablar de ese tema de conceptos, de las famosos machine to machine o máquina a máquina, ¿no?
donde incluso ya hay interacciones donde las cuales una persona no está involucrada, ¿no? Y hay incluso hasta mecanismos hasta de negociación entre dos computadoras de manera completamente autónoma, ¿no? Entonces, ese tema de distribución, por un lado, y el otro tema que ya veníamos surgiendo desde la tercera revolución, en el tema de quitar la dependencia física, yo creo que esas son las dos diferencias más importantes con las anteriores, ¿no? Y también esto de cómo se fusionan los mundos físico, digital y biológico, ¿no? Cómo se empieza a hablar de que, pues, siempre pensemos en esa vieja serie del hombre nuclear, no sé si llegaste a verla alguna vez, Sí, claro, de cómo era claro que sí. el hombre biónico, ¿no? Exacto, Y como que eso fue pionera en cuanto a cómo se va fusionando la electrónica, la biología, ¿no? Y luego pues ya lo digital, ¿no? O sea, toda esta fusión es lo que yo entendería así como una disrupción. sí, incluso es algo que apenas se está viendo, pero es en esa confluencia de fuerzas de miniaturización, ese tema de poder de elementos de cómputo que siempre están disponibles, siempre están en Internet, pues lleva hasta cosas que todavía vamos a empezar a ver, como conceptos, no sé si has escuchado el famoso polvo inteligente, ¿no? En No, los no, cuales de qué trata eso? estamos hablando ya de elementos de cómputo que son prácticamente tan minúsculos que prácticamente se pueden diseminar como si fuera polvo, ¿no? O sea, prácticamente es algo, ahora sí que elementos de cómputo tan pequeños que prácticamente el ser humano no los ve o necesita un telescopio para verlos, ¿no? Entonces, Ya se parece a un virus, ¿no? sí, prácticamente. Y a lo mejor lo único que hace no hace demasiadas cosas, a lo mejor son sensores, ¿no? Y a lo mejor son sensores que se sueltan en una región, a lo mejor para identificar si hay elementos radioactivos, ¿no? O sea, cumple propósitos de monitoreo básicos, ¿no? Pero bueno, pero es algo en el cual ya estamos, es algo, una tecnología que estamos viendo ya en el laboratorio y seguramente va a salir a aplicaciones reales en los próximos 5 años, ¿no? Luego, fíjate, aquí hay algunas innovaciones que son claves de esta cuarta revolución. Una de ellas es el Internet de las cosas. ¿Cómo podemos explicar así de una manera muy simple esto del Internet de las cosas, que es algo clave en esta revolución? Sí, pues como mencionaba, básicamente es pensar que todos nuestros elementos que nos rodean tienen una computadora embebida, o sea, en alguna parte de, por ejemplo, de mi refrigerador, que es uno de los ejemplos típicos de hace los últimos 10 años, hay una computadora ahí y esa computadora está conectada, ¿no? Está conectada a Internet y potencialmente puede conectarse el refrigerador conmigo y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy detectando que hay variaciones en el voltaje, entonces detecto que es potencialmente el equipo de cierto elemento del refrigerador se va a dañar, ¿no? Que es un poco en toda esta onda de mantenimiento preventivo, ¿no? En el cual ciertos elementos de monitoreo me indican que algo va a pasar y como este elemento, esta cosa está conectada, pues esa cosa me avisa, incluso puede hacer cosas tan sofisticadas como avisarle al fabricante o avisarle a la empresa con la cual yo tengo una póliza de mantenimiento para que se le dé mantenimiento, ¿no? Exacto. Un ejemplo clásico es como un refrigerador de una casa puede detectar que ya faltan cervezas o falta carne y el mismo refrigerador se conecta a un supermercado para que el supermercado surta lo que falta en ese lugar, ¿no? Sí, y a lo mejor todavía no estamos ahí, o ya hay algunos refrigeradores que hacen eso, pero incluso cosas mucho más básicas, ¿no? Hay por ahí algunos botones, que seguramente algunos lo han escuchado, en el cual es prácticamente el botón, que lo que único que hace es un botón que está conectado, que lo único que hace es que le oprimes el botón y lo que te hace es que, en este caso, le pide a Amazon que te traiga un detergente nuevo, porque ya se terminó, ¿no? Entonces, en lugar casi en
el lugar donde haces tu lavandería, pones tu botón que te lo envió Amazon, lo pones ahí y ya sabes que simplemente cuando se va a terminar le picas el botón y lo siguiente que va a pasar es que al día siguiente en la mañana va a estar Amazon y te va a entregar el detergente nuevo que se terminó, ¿no? Eso es algo que ya es real, ya tiene al menos 5 años, este tipo de botones para cosas muy puntuales, ¿no? Claro. Entonces, en Internet de las cosas se ve las comunicaciones que hay entre máquinas o entre máquinas con personas. Y esto pues es algo revolucionario, ¿verdad? Porque le permite, pues abre unas grandes perspectivas, ¿no? Que están desde el refrigerador hasta la llegada a Marte. Sí, y también cabe mencionarlo, abre la puerta a una serie de riesgos, ¿no? Y los cuales también hay historias, entre comillas, de terror, en los cuales descubres que la cámara que utilizabas para monitorear a tu hijo o a tu bebé, pues resulta que no tiene password, ¿no? Entonces, alguien cuando inocentemente conectas esa cámara, pues resulta que alguien más en otro lado del mundo sabe que el password por defecto del fabricante es ese, ¿no? O tiene algún tipo de vulnerabilidad o algún hueco de seguridad en el cual alguien puede hacer uso de ese equipo, pero pues como era un equipo que no estaba pensado como nuestras computadoras, en las cuales pues, hay actualizaciones continuas, está pensado para eso. Muchas veces esos temas de las cosas, dentro del Internet de las cosas, no forzosamente los fabricantes piensan en ese tipo digamos que de Sí, mantenimiento que tienen que dar, ¿no? claro. Oye, ¿qué pasa cuando hay una vulnerabilidad en tu cafetera? Pues en el peor de los casos alguien puede descomponerla, ¿no? Pero potencialmente si a alguien se le ocurrió, por ejemplo, para tu televisión, que ahora ya el tema de las Smart TVs también es común en el mercado. Prácticamente al día de hoy es muy, muy complicado que puedas comprar una televisión que no sea un Smart TV, pues resulta que tienen micrófonos, ¿no? Entonces, eso puede ser potencialmente bueno si tú quieres poder interactuar con tu televisión hablándole. O hackeable, ¿no? Exacto. O potencialmente malo, ¿no? Si no tienes un control y tu compañía que te vendió tu televisión, que no entramos no entramos, como mencionaba, al sitio del fabricante de la televisión a descargar la última actualización de software. No hacemos eso. Entonces, si eso no lo hacemos, potencialmente alguien puede, como tú dices, hackear y de manera, desde el punto de vista de la connotación negativa de la palabra, pues estar escuchando lo que decimos, ¿no? Luego, algo fundamental de esta revolución es el Big Data, el Data Governance, o sea, el gobierno de los datos, la protección de los datos, la transmisión de los datos. O sea, dice que en la actualidad el dato es lo que fue el petróleo anteriormente, por el gran valor que tiene el dato, y se ha vuelto ya muy complicado. Cualquiera que en toda la información simplemente que llega al celular, pues llega a ser una información brutal. O sea, ya manejar datos en la actualidad es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo esto del Big Data y el Data Governance, todo esto? Sí, yo creo que definitivamente al tener ahora estos miles de millones de dispositivos conectados, cuando tengamos a todas estas millones de televisiones y cafeteras, etcétera, conectadas, pues van a generar todavía volúmenes más masivos de información de lo que ya se genera. En el ejemplo que mencionas, pues, cuántos datos no genera ya nuestros teléfonos celulares. Ahora imagínate eso potenciado con todas las cosas generando sensores, información, temperatura, las televisiones escuchando lo que dices para ver si dices la palabra correcta para cambiar de canal, volumen, etcétera. Todo eso, esos volúmenes de información son inmensos. Cada vez, digamos que la marca para digamos que el prefijo de información que manejamos, que seguramente tú y yo nos tocó los kilobytes, nuestros equipos que tenían 400 kbytes, ahora después ya fueron más bien los megas, ahora los gigas, y ahora ya estamos hablando
para si estamos hablando de un centro de cómputo, estamos hablando de petabytes de información, y en los cuales toda esa información, la gran pregunta es qué hacer con ella, ¿no? Esa generación, esa información se genera. Y cómo, quién es el dueño de esa información, quién es el responsable de esa información, cómo generas valor de esa información. Yo creo que cómo jerarquizar esa información? Tantas cosas que nos rebasan y que ya se crean sistemas justamente para dar respuesta a estas preguntas y otras, ¿verdad? Que tienen que ver con los datos, ¿no? sí, lo que te dicen los principales analistas es que casi que las empresas y los gobiernos que puedan aprovechar de mejor manera todos estos volúmenes masivos de información, pues son los que realmente dirigirán el futuro, ¿no? Son los que marcarán tendencia de hacia dónde o cómo pueden sacar valor a esta información que se genera. Imagínate, mi primera computadora ni siquiera tenía disco duro y ahora sería inimaginable cosas así. Claro. Todo lo que ha cambiado en relación a los datos. Y Ahora, sí, perdón, Tito. cuando volteamos los disquetes, ¿no? Volteamos los disquetes para escribir del otro lado y meterlos en los drives. Exacto. Sí, algunas ¿Qué, historias, qué, seguramente parte de tu audiencia te va a decir que. qué tiempos aquellos, señor Don Simón, ¿no? Exacto, exactamente. Ahora, yo sé que te fascina estos temas de inteligencia artificial. ¿Recuerdas esta imagen de Gary Kasparov, uno de los grandes genios del ajedrez, cuando se enfrentó a una computadora y justamente la computadora lo derrotó? Esto hablamos de 97 por allá, ¿no? Estamos ya en una fecha lejana, pero y si todavía retrocedemos más, el ejemplo clásico de Odisea 2001, de cómo una computadora toma el mando de una nave. ¿Cómo ves todos estos avances de la inteligencia artificial, Alberto? Sí, claro, digo, estaba viendo la imagen y sí, el famoso Big Blue, que por cierto hay un documental que lo recomiendo a ti, tu audiencia, relacionado con esa batalla, que efectivamente fue histórica, entre el principal representante humano en ese duelo contra el, entre comillas, el representante más avanzado del cómputo, ¿no? Que incluso hay mucha polémica todavía a la fecha en relacionados si los programas eran exclusivamente, o las movidas, las jugadas en este caso, eran generadas exclusivamente por parte de Big Blue o también intervenían personas humanas, ¿no? Fue todo un tema de especulación, la verdad es que muy interesante, ¿no? Y sí, yo creo que la inteligencia artificial ha tenido sus altibajos, ¿no? Como te comentaba, una época en la cual había esas promesas acerca de estos elementos que pudieran adivinarnos, que lo que queríamos casi, algo que se le llama la inteligencia artificial general, la verdad es que entró como una especie de un invierno en el cual no hubo grandes avances y en los últimos años, ya en cosas más particulares y no pensar tanto o no ser tan ambiciosos como crear una computadora que puede pensar como una persona y puede resolver cualquier problema tecnológico como una persona, sino más bien elementos de aprendizaje de máquina, que es uno de estos como que elementos o estrategias en torno a la inteligencia artificial general, en los cuales están optimizados para resolver un problema en específico, ¿no? Y eso es lo que ha funcionado en los últimos años. Y entonces a lo mejor tenemos ya en esta evolución que tú mencionabas de este recuerdo histórico, pues la famosa computadora que hace 3 4 años le ganó en el juego de Go, que potencialmente es mucho más complejo que el ajedrez, Exacto. a una persona, ¿no? Que también fue otro hito histórico, hasta el punto en el cual ya es invencible, ¿no? No recuerdo el nombre de la computadora, pero es en ese juego en particular prácticamente ya no hay persona que pueda vencerla, ¿no? No, y aquí hay una gran beta de análisis, hablar de los robots, de las guerras de los robots,
de cómo de los cyborg, de cada vez, pues se dice que el ser humano, el cuerpo del ser humano va a ser sustituido por, por la impresión 3D, por prótesis, Claro. todo lo cibernético, que dicen, bueno, es que sobre todo si el ser humano quiere llegar a Júpiter, quiere salir de la galaxia, pues el cuerpo le estorba. Entonces cada vez se habla de que va a haber toda esta robótica, inteligencia artificial para sustituir al cuerpo. Sí, y ya habla un poco de lo que mencionabas tú hace algunos minutos, a este tema del componente biológico, ¿no? Que todavía no es tan común en ese tema de cuarta revolución, en el cual ya son esas simbiosis entre lo que es un organismo biológico por un lado, pero por otro lado que tiene elementos artificiales. Y entonces hasta incluso ponen por ahí entre cuestionar cuál es la definición de vida, ¿no? Exacto. Este, Oye, como tú decías, el ejemplo que decías al inicio, ¿no? Casi que sí es como un virus, ¿no? Sabemos que el virus, pues no es un ser vivo estrictamente hablando y necesita más bien de una celda huésped, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando hablamos de una simbiosis entre un elemento que tiene, digamos, como las instrucciones, igual como lo hace un virus con el RNA, un elemento de cómputo que vive en una simbiosis con un elemento biológico, ¿no? Hay un concepto por ahí muy interesante de uno de los principales ideólogos en este tema de cómputo, John von Neumann, que él hablaba de las máquinas replicantes, ¿no? Donde básicamente una máquina que podía ser autosuficiente para fabricar una copia a sí misma, simplemente utilizando recursos comunes y corrientes, ¿no? Agua, etcétera, ¿no? Y el impacto que eso puede tener cuando lleguemos a ese punto en el cual sean Pues máquinas que para, se pueden, pues para Marte es fundamental eso, ¿no? Y luego, sí, ¿qué me dices del 5G, de la tecnología de celulares, que es un gran avance? Luego, ¿qué me dices de la industria 4.0 que tú comentabas, la fábrica inteligente, ¿no? Que es la aplicación de todos estos inventos, innovaciones que estamos ahorita analizando por separado, ¿no? Robótica, impresión 3D, Internet de las cosas, realidad virtual, Big Data. ¿Cómo ves sí, esta fábrica inteligente? sí, y yo creo que, retomando un poco lo que platicamos tú y yo al inicio, es uno de los resquicios, vamos a verlo así, donde México como país se ha estado colando, ¿no? Obviamente con toda la presencia tan importante de manufactura en el país, pues sí hay, esa tecnología ha llegado al país. Te recuerdo la estadística hace un par de años, teníamos de 7,000, 6,000, 7,000 robots para fábricas, que se utilizan ya en fábricas inteligentes, en ciertos elementos de fábricas inteligentes en el país, ¿no? Entonces sí, es definitivamente uno de los trampolines para que justamente el país, ayudado de la tecnología primero que pueden traer esos socios comerciales, pero buscando potenciarla y no simplemente quedarnos como una empresa, un país de manufactura, de maquila, en el caso extremo, sino que nos convirtamos en una empresa de desarrollo tecnológico, ¿no? Y yo creo que yo pondría como un ejemplo del potencial adicional al tema automotriz, la parte de la industria aeroespacial, que en todo el bajío del país pues, ha tenido un crecimiento importante, ya va a representar cerca del 1% del PIB, lo cual no es despreciable para una industria que prácticamente tiene 10, 15 años en el país, ¿no? Qué bueno que mencionas eso porque lo vamos a retomar más adelante. Luego, fíjate, hablamos de otros productos emblemáticos de la cuarta revolución tecnológica, los autos autónomos, este es el tren bala chino que corre a 400 kilómetros por hora y que en esta tecnología de trenes se espera llegar a 1,200 kilómetros por hora. O sea, todo esto es algo pues revolucionario, Alberto. Sí, y seguro, bueno, de hecho la imagen que muestras es de Japón, donde
como mencionamos ya al inicio, ¿no? Es un caso pues, de éxito y de estudio, por donde lo veas, en ese tema del desarrollo tecnológico, este, y en el cual, pues yo creo que ciertos elementos nosotros como país debemos de no perderlos de vista como un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, de qué cosas debes de hacer bien y pues copiar las cosas que funcionan, ¿no? Ahora, un caso muy emblemático del salto tecnológico actual es China. O sea, cuando muere Mao, China estaba en el tercer mundo. Ujú. Apenas en 79, el 80, empezó su despliegue capitalista industrial, pero ya lo hizo bajo las directrices de la tercera revolución y ahora pues ya se prepara. Fíjate, desde el 2006, aquí en esta gráfica, China ya es un principal exportador de productos tecnológicos. Hay una imagen muy falsa de China que solo exporta cosas baratas, paraguas, cosas de baja calidad, pero China ya exportaba productos tecnológicos desde hace 15 años y como incluso hay un proyecto Made in China que 2025 que está encaminado a ser el líder de la cuarta revolución. ¿Cómo ves Sí, este caso chino? que yo creo que si me preguntas cuál es la empresa que va a la vanguardia de este tema de la cuarta transformación tecnológica, pues indiscutiblemente es China, ¿no? Japón tiene avances importantes, Estados Unidos, más allá de su situación política y económica, pero la realidad es que el gran caballo de batalla y quien está jalando de alguna manera incluso a la economía mundial, a diferencia de lo que, como dices, se percibía hace algunos años, es justamente China, ¿no? O sea, es, es, Ya es ves Huawei, ¿no? Huawei, que es de las empresas líder de teléfonos inteligentes, y a veces dice que toda esta guerra arancelaria de Estados Unidos con China es justamente para contener el desarrollo chino. claro, digo, sí, justamente Huawei, uno de esos grandes dragones y todo el tema también de Alibaba y otras compañías que progresivamente estamos viendo en el occidente, ¿no? Pero que allá en el oriente, pues realmente son unos, son incluso superiores, incluso en términos de usuarios, a las empresas de occidente, ¿no? Luego, fíjate, México ya entrando, cuando México inició su proceso industrializador, pues lo hizo todavía las directrices de la segunda revolución, cuando en el mundo ya se preparaba para la tercera revolución, entonces ahí ya traíamos un desfase. Ujú. Incluso cuando nos convertimos en potencia petrolera, pues el mundo ya andaba en la microelectrónica y en la informática, y ni siquiera cuando se firmó el TELCAN y en este periodo de libre comercio, se ha superado la brecha tecnológica. En este gráfico se ve pues la brecha digital, de cómo con otros países de la OCDE, pues México está en 66% de digitalización frente a los demás países, ¿verdad? Que alcanzan hasta el 95%. O sea, México inicia este siglo ya con una brecha tecnológica importante. Ujú. Sí, y ahorita que mencionas esa gráfica, eh, seguramente tú recuerdas en ese entonces la promesa, en los inicio del siglo, eh, era justamente este tema de que uno de los grandes ventajas que tenía México antes de empezar esta carrera era el famoso bono demográfico, ¿no? En el cual decía, no, pues es que comparado con esos países que tú colocas en la pantalla, pues una de las grandes ventajas es esa, ¿no? Pero pues la realidad es que justamente este año vamos a llegar al momento más alto del bono demográfico, es decir, en el cual la población joven va a ser la mayoría y a partir de ahora, pues digamos que empieza ese bono demográfico a disminuir y prácticamente creo que es 2030, 2035, donde el bono demográfico pues termina y entonces ya la mayoría de la población no va a ser joven y entonces ya vamos a tener otro tipo de problemas más asociados a los que ya tienen estos países del occidente de Europa, ¿no?
Sí, ese bono demográfico se utilizó para mano de obra barata y para Ujú, cuestiones electorales. Entonces exactamente, se dilapidó el bono demográfico y lo peor ahora es que vamos para atrás. Estamos como claro. los cangrejos. Fíjate, los dos proyectos de gran relevancia para el gobierno actual, el Tren Maya. Fíjate, ve el tren que vimos en las imágenes Sí, anteriores claro. y ahora ve este tren, ¿verdad? Que pareciera que regresamos a la era del milagro mexicano, a los años 40, 50, y la refinería de Dos Bocas, que además de muchos problemas, pues es seguir anclados en la segunda revolución cuando ya el mundo va en la cuarta revolución, Alberto. Sí, no, y más, es más irónico en el caso de la refinería, cuando en los últimos 5 años los récords de rentabilidad de generación de energía por energía solar justamente eran de México. Es decir, el desarrollo de energías limpias por las particularidades, una razón por las particularidades que tenemos en el país, lo que han ocasionado es generar 1 kilowatt de energía en México era cada vez más barato, a tal cual. Tenemos el récord, al siguiente mes lo tenía otro país y luego lo recuperábamos, etcétera. Pero la realidad es que con un potencial tan grande en tema de recursos naturales, renovables, y aparte con esos elementos de inversión que estaba logrando eso, porque definitivamente no era que el gobierno estuviera impulsando o invirtiendo necesariamente en que ocurriera eso, esa disminución del costo, era un poco un tema de tendencias de industrias y de inversión de capital privado, pues estamos, digamos que posicionados en primera fila, ¿no? Y ahora pues viene esto que tú mencionas y por otro lado, lo que sabemos en las últimas semanas con este tema del famoso decreto NALE, que pone un predicamento a ese tema de inversiones privadas en tema de energías limpias, que es casi, casi, pues, desaprovechar esa ventaja que teníamos, más allá de que hay algunas buenas razones o elementos que se tienen que verificar en los temas de la inversión en la parte eólica y en la parte solar, pero sin embargo, estamos ahí, estamos en primera fila de capitalizar eso, porque justamente todo este tema de elemento tecnológico, pues va a necesitar energía. Y entonces el tema de energía también es clave en esta Totalmente, cuarta transformación. totalmente. La energía, las energías limpias es un tema de la revolución tecnológica, pero actualmente estamos viendo hacia atrás. En lugar de ver hacia adelante, se ve hacia atrás. Fíjate lo que tú comentabas. Hasta 2018 en América Latina, México lideraba en crecimiento a la inversión en Internet de las Cosas, con una tasa compuesta anual del 28.3%, con una estrategia nacional de inteligencia artificial y con startups que están incubando contribuciones a tecnologías emergentes como automóviles eléctricos, hogares ecológicos inteligentes, etcétera, ¿no? Pero llegó la crisis y un gobierno dañino para el clima de los negocios. ¿Crees que en este contexto es posible que México pueda dar el salto pese a todo, pese a tener todo en contra? Fíjate que yo creo que sí, es posible. Definitivamente no es el panorama ideal y si agregas ahora el tema de la situación sanitaria y económica que van de la mano y que el impacto apenas lo estamos viendo y seguramente va a durar el impacto económico el resto del año y una buena parte del que sigue, si es que tenemos suerte, va a empezar la recuperación, pues definitivamente no son las condiciones ideales, ¿no? Pero yo creo que hay ciertos datos relacionados con los ejemplos que tú mencionas, toda la parte del el boom fintech prácticamente en Latinoamérica, pues México es donde se tiene el mayor Sí, es un gran startups avance eso, tecnológicas, ¿no? es un gran Exacto, avance eso. entonces yo creo que y ante digo, es irónico, pero probablemente estos elementos, medio ambiente negativo, lo que va a obligar al gobierno es darse cuenta que tiene que, mediante brindar un marco regulatorio, pero que permita el desarrollo tecnológico de energías limpias, de plataformas de base tecnológica, toda la parte de pagos, etcétera,
y en los cuales yo creo que sí hay los elementos. Digo, voy a ponerte un ejemplo muy particular, y eso porque soy muy cercano a eso. El tema de factura electrónica, que seguramente tu audiencia lo ha tocado ver en alguna u otra manera. La realidad es que el líder en factura electrónica en el mundo, pues es México, a nivel mundial. No hay nadie. Sí, Chile fue el que empezó, pero al día de hoy, en términos de igual, incluso vinculados con el tema de información, aunque en este caso el consumidor de información principalmente es justamente el gobierno, pero este tema de trámites digitales, México ya pudo lograr dar el ejemplo en un ámbito muy particular, ¿no? Entonces yo no veo por qué no pueda seguirse mientras se brinda ese marco regulatorio propicio, se pueda replicar en otros elementos, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Alberto. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa. Creo que aprendimos mucho de este tema. Y amigos, pues los invitamos para el próximo miércoles para que estén con nosotros en otro tema de interés nacional o internacional. Quédense en casa. Hasta la próxima. Hasta luego, Enrique. Gracias. Es posible dar el... Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.